En cada octubre latinoamericano, cuando lo pensamos en la necesidad que al lugar donde lleguemos lo podamos habitar de todas las maneras. Y ayer con Juan Carlos, con Fonsi y con Doña Luz empezamos a habitar Antioquia, con sus dolores, con sus resistencias, con sus muertos en la vida misma, ¿no? Desde el presente. Escuchaba hoy a Diana, que también es Antioquia, cómo este octubre o cada octubre estamos en un rinconcito de Latinoamérica leyendo Latinoamérica. Y Piedad es de Antioquia. No fue pensado así, pero me parece lindo cómo mujeres y hombres antioqueños estén nombrando a Latinoamérica desde su lugar. Entonces quería como decir eso. Bueno, vamos a estar este momento con Piedad Ortega, amiga, compañera, cada vez más cerca a IPECAL, profesora de la pedagógica, integrante y coordinadora próximamente del grupo de trabajo de CLACSO, de Educación Popular y Pedagogías Críticas, donde nos encontramos, donde nos conocimos y donde varios de nosotros y nosotras estamos acá. Luchadora y potenciadora por la educación, por ser maestra, por los maestros, por la pedagogía, poeta, poetizando la pedagogía. Y ella quiso, antes de hacerle la pregunta movilizadora de esta conversación, ponernos a sentir y a escuchar una letra y una melodía. Entonces vamos a escuchar y a ver, por favor.
imposible no sentir la música latinoamericana. Traer a Silvio, el tiempo, la tempestad y el contar. Bueno, cuando conversábamos con la maestra Estela por qué traer a Piedad a este espacio, nos la vamos llevando ya 2 octubres con nosotros y nosotras. Y a IPECAL nos interesa como proyecto la formación de sujetos, como lo hemos venido hablando en la mañana de hoy. Y Piedad se viene preguntando por la pedagogía desde distintos tonos y maneras. Y a propósito del nombre de los octubres, la pregunta, le mandamos un audio y le dijimos, no sé hace cuánto te mandó ese audio, ¿qué es la pedagogía para ti hoy en el marco de sembrar proyecto y sostener sentido ante tanta tempestad? Muy buenos días para todos y para todas. Un agradecimiento siempre por quienes hacen posible que yo esté hoy aquí, a Estela y a Mónica. Y bueno, con esta canción, mientras la escuchaba, volví y la he escuchado muchas veces, la he ofrecido también muchas veces, y hoy espero, se la ofrezco a mi hijo que se encuentra en La Habana, en San Antonio de los Baños, intentando sostener proyecto en medio del despojo en Cuba, para mi Manolo. Y también quiero ofrecer hoy estas reflexiones al pueblo palestino. Aquí está uno de sus símbolos, Palestina. Y este poema para la infancia, para la juventud en Palestina. ¿Qué cielo para ti, Palestina? ¿En qué mar envolver tus olas titilantes de miedo? ¿Qué puesta de sol guardar en mis bolsillos llenos de cerrojos? ¿Qué cielo para ti, Palestina? ¿Qué besos entregarte ya sin sonrisas? ¿Qué sonrisas ya sin labios? ¿Qué labios ya sin saliva? Un cielo para ti, Palestina, tatuado con un llanto de arcoíris y un terrón de azúcar entre cenizas. Voy a apagar esto, ¿no? Bueno, esta pregunta me ha movilizado mucho. ¿Qué es la pedagogía en el marco de sembrar proyecto y sostener sentido? Y recordaba este año, bueno, pues he tenido la posibilidad de dedicarme un poco más al tiempo de la lectura y de la escritura y armando las problematizaciones y posibilidades de atender esta pregunta. Este año particularmente he elaborado 3 presentaciones para 3 libros. Una primera presentación es un libro colectivo de la Universidad Pedagógica Nacional con un proyecto que hemos titulado, que tiene que ver con las políticas del cuidado. Ahora anudamos este asunto con la pedagogía crítica. Y el título que le dimos al libro es, o que le propuse que fuera ese libro, es El cuidado, problematizaciones y posibilidades en acción pedagógica. Desde este libro me he preguntado y afortunadamente pues hay un equipo, esto no es un asunto pues de producción sola, de alta lucidez, sino de interacción, interlocución, diálogo, conversa, el tiempo de la conversa. Sí.
Y a partir de esta perspectiva, porque la pedagogía crítica, y cuando la pregunta por la pedagogía es por una pedagogía crítica, por unas pedagogías críticas, no como un modelo ni como un marco metodológico exclusivamente, sino sobre todo desde una perspectiva epistémica que también tiene unos horizontes existenciales. Así que pensar hoy este asunto del cuidado, para mí, enraizado a la pedagogía, tiene que ver porque estamos habitando tiempos del despojo. Es despojo de proyectos, es despojo de raíces, es despojo de anhelos. Por eso esta canción tiene mucha resonancia, ¿sí?, con los tiempos en que estamos habitando. Y desde el cuidado, entonces, como configuración de la pedagogía crítica, me he estado preguntando por la urgencia de una formación en lo sensible. Una formación en lo sensible que trabaje, y por eso anudo también la escucha de ayer en la tarde, anudo el trabajo con las memorias. Es muy importante hoy para las pedagogías críticas en Colombia y en América Latina el trabajo con las memorias, porque no solamente es la trilogía de las memorias, memoria histórica, memoria colectiva, memoria autobiográfica, sino son estas memorias disidentes, estas memorias silenciadas, estas memorias transgresoras, estas memorias que hacen posible hoy que en lugar de las víctimas, como las madres buscadoras, sigan potenciando raíces, sigan sembrando alas. Así que la pedagogía crítica, como una formación en lo sensible que se enraiza en el cuidado, ¿sí? Estamos hablando, no es solamente el cuidado individual, pasa por el cuidado individual, pero es el cuidado desde la alteridad, es el cuidado desde con los territorios, es el cuidado desde la corporeidad, es decir, los cuerpos culturales, y por supuesto es un cuidado anclado a unas matrices éticas y políticas. Así que desde el cuidado, y aquí está Laura no está por acá, con Laura empezamos, Laura, una profesora de la pedagógica. ¡Ah, Laura! Con Laura inauguramos, ¿te acuerdas que inauguramos el año pasado ese primer conversatorio con nuestros estudiantes para hablar de la importancia de los territorios afectivos, para hablar de la ética, para hablar del contexto de una construcción del bien común, para hablar de las ausencias, de las pérdidas y los duelos, porque hemos tenido estudiantes, y este semestre una maestra de la universidad, que, bueno, eso de decir que tomaron la decisión, no sabe uno cómo nombrarlo, ¿sí? Bueno, que hoy habitan otros cielos porque no tuvieron la posibilidad de sostenerse o que los ayudaran a sostener. Por eso el cuidado de las pérdidas, las ausencias y los duelos. Ahí hay un trazado muy importante, yo creo que como lectura de esta época, para trazar nuevas coordenadas, para construir un pensamiento que quiero traerlo desde tres metáforas, un pensamiento caleidoscópico, un pensamiento hologramático y un pensamiento de espiral. Tres figuras fractales de la complejidad, porque sí que estos tiempos son complejos, sí, y necesitamos lecturas no lineales, no dicotómicas, sino lo más plurales posibles para intentar comprender en qué mundo estamos formando, para qué mundo estamos formando y por qué yo decido, yo educador, educadora, líder, lideresa, emprendedor, emprendedora de la memoria, maestro, maestra, yo por qué decido educar a un otro y a una otra.
Y en esa pregunta, entonces, dos frases que para mí son muy ilustrativas, una de una escritora, Gertrude Stein, que dice: no tengo problemas con tener raíces, siempre y cuando pueda cargar con ellas a todas partes. O José Martí, nuestro filósofo, poeta cubano: educar a alguien en esta época es darle altura de vuelo. Ahí tenemos estos dos grandes desafíos. Así que, ¿qué es la pedagogía en el marco de sembrar proyectos y sostener sentido? Creo que hoy tenemos una crisis de proyectos, una crisis estructural de proyectos. Y parte, si se quiere, de esa caracterización lo podemos leer en los resultados de la consulta del Pacto Histórico. Que hoy los influencers, una de las trabajadoras de contenido en Colombia, allá tengan hoy uno de los puestos, particularmente creo que tendrían que tener líderes y lideresas sociales del Catatumbo, del Cauca, de Putumayo, de Nariño, de Antioquia, del Caquetá. Eso es parte también de la reflexión que significa hoy sembrar proyectos en el marco de una crisis del vínculo social, en el marco de una erosión de la ética, en el marco de estos despojos, no solamente existenciales, sino también estructurales. En suma, en el marco de nuestras fragilidades, nuestras precarizaciones y nuestras vulnerabilidades. Fragilidades, precarización y vulnerabilidades que hacen parte hoy de los efectos de este capitalismo, de una de las vertientes del capitalismo, porque el capitalismo no solamente es económico, es cultural, es ideológico, sino que es también concebido hoy como un régimen de producción de lo sencillo. Desde ese lugar de este capitalismo como régimen de producción de lo sensible, tendríamos que comprender lo que pasa hoy en El Salvador, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Argentina, como también en toda Europa, con la derechización y con la instalación de estos neofascismos. Digo entonces que hoy la pedagogía crítica constituye una promesa de formación en contexto y desde lo sensible. Promesa en tanto anhelo, proyecto, porvenir, potencia de imaginar lo nuevo, en tanto los inéditos viables de Paulo Freire y de construcción de una vida en común. Una promesa que por supuesto también interpela, propone, narra y exige dignidad. Hay un libro muy bello de una filósofa española que se llama, que invito a leerla y a escucharla, que es Marina Garcés. Y en uno de sus libros muy lindo, que se llama Promesa, dice lo siguiente: hacerse promesas parece un gesto antiguo. Hacer una promesa verdadera se ha convertido hoy en un acto entre incómodo e inesperado. Prometer es una acción que se hace con la palabra y que de la nada hace nacer un vínculo y un compromiso capaces de atravesar el tiempo y reunir en una sola declaración pasado, presente y futuro. De ahí que la relación con el mundo y
con él es inquietante y no es nada fácil aprender a habitar en esta inquietud. Quizás sea un aprendizaje imposible, condenado al fracaso, pero a pesar de todo necesario, porque de no ser así, la melancolía, el pánico o la angustia harán acto de presencia, y junto a ellos puede irrumpir una de las más importantes formas de fragmentación, que es el vacío. Con respecto a este asunto del vacío, yo me vengo preguntando acerca de las expresiones y de los efectos de la violencia, de la desesperanza. Cuando hablo de la violencia, de la desesperanza, acuden a mí los nombres, los cuerpos, las miradas y el hambre. El hambre no solamente material, sino también el hambre cultural de muchos de mis estudiantes, en este caso particular de la licenciatura en Educación Comunitaria. Porque hoy la violencia de la desesperanza se está instalando en ellos y me duele mucho a veces mi propia impotencia de no saber cómo arroparlos, cómo sembrar porvenir, cómo sembrar proyectos. Violencia de la desesperanza es el desprecio hacia nuestros estudiantes o hacia nuestros jóvenes de sectores populares o hacia nuestros campesinos o hacia nuestros migrantes o hacia nuestras víctimas. Es el régimen de la impunidad. Y ayer lo escuchamos con una de las madres buscadoras, la impunidad, ¿sí? Y ella con toda su insistencia, como nos lo recordaba nuestra gran Fabiola Lalinde de estas tierras, con su gran lucha y su gran emblema del pajarito sirirí, insistiendo y resistiendo ante los embates de la impunidad. Violencia de la desesperanza es la indiferencia. Ayer también se habló mucho de ello. Violencia de la desesperanza son estos capacitismos. Hablo del capacitismo porque en este modelo hoy de país y sobre todo el fracaso de nuestras políticas educativas y de un Ministerio de Educación que no fue capaz ni con las universidades ni con tantos intelectuales de deconstruir y desestructurar un modelo de formación basado en las competencias. Eso es inaudito. Y ustedes tienen la responsabilidad de seguir intentándolo junto conmigo y muchos otros, ¿sí? Hoy, que hace poco, en junio, expidieron una nueva política, la política de la formación socioemocional. Pero la desgracia de esa política es que sigue basada en un modelo de competencias. Y las competencias se inscriben en las servidumbres adaptativas, también un concepto, una categoría de Marina Garcés. Las competencias se inscriben en estos capacitismos que tienen sobre la base el darwinismo social, sálvese quien pueda. Ese es el régimen neoliberal sobre el cual todos y todas estamos acá inmersos, pero con los cuales hay que batallar. Porque en este país de juristas tenemos formulaciones de política absolutamente para todo. Para la memoria, para la paz, para los derechos humanos, para las víctimas, y hoy que nos ven despojados, que nos ven vacíos y fragilizados, entonces vamos a sacar la política de formación en lo sencillo. Ojalá seamos capaces, creo que somos capaces, de darle una vuelta a esta política y poder atender hoy en escuelas, en universidades, en procesos comunitarios, rurales, de militancias políticas, etcétera, una formación en lo sensible que sea capaz de sostener al sujeto. Porque hablar de proyecto es hablar de nuestras luchas, es heredar también las luchas de nuestros amigos, de nuestros allegados, de nuestros parientes, de nuestra familia. Hablar de proyecto es reconstruir estas memorias. Hablar de proyectos significa enraizarnos.
¿sí? Y enraizarnos, que no nos dé vergüenza, enraizarnos desde militancias sólidas, desde militancias políticas, desde militancias que abracen la vida. Cierro lo de la violencia, de la desesperanza. Es la indiferencia, es el desprecio, es la crueldad, es el odio, ¿sí? Son, insisto, los capacitismos, es esa erosión de la ética, es parte de una lectura, no solamente de país, es una lectura de época. Bien, así que este contexto, este de todos, el que habitamos, me ha permitido pensar una ruta de posibilidades, porque no nos podemos quedar en el escepticismo, ni en el relativismo, ni en el fundamentalismo. También tres formas de la ética, de las que habla mucho y a quien retomo el maestro filósofo argentino Carlos Fullén. Esas son también otras de nuestras batallas. Batallar contra el relativismo, que todo no vale. Batallar contra el escepticismo, que sí se puede. Y batallar contra el fundamentalismo, que no queremos la reedición de los nacionalismos, ni de los fascismos musulmanes, ni de Hitler, ni de ningún otro paradigma. ¿Qué rutas considero en estas construcciones de pedagogías críticas, que tiene también, es un variopinto, por eso la figura del calidoscopio, ¿sí? De texturas, de colores, de movimientos, ¿sí? Porque hay pedagogías críticas vertientes marxistas, hay pedagogías críticas más culturalistas, vertientes sobre países anglosajones, hay pedagogías críticas, ahí me distancio un poco, sobre todo de los españoles, muy enfatizando las teorías curriculares y evaluativas. Particularmente, esta pedagogía crítica que he intentado escribir tiene un anclaje y son las educaciones populares latinoamericanas, cuyo Paulo Freire es uno de sus referentes, pero por supuesto también está Orlando Fassborda y muchos otros. Un referente que he venido ampliando, dialogando, con un lugar para mí de iniciación muy importante, dos lugares, que es la filosofía de la educación y es la literatura, las narrativas literarias. ¿Sí? Esos tres lugares me han permitido construir un pequeño acervo de comprensiones, de tendencias, de criterios de acción de estas pedagogías críticas. No hablo de modelos, no me interesa hablar de un modelo de la pedagogía crítica, porque ante todo es un tipo de pensamiento. La pedagogía crítica es un pensamiento que se articula con la acción política. Eso es fundamental para nosotros, ¿sí? Es una pedagogía que se ocupa de la política del lugar, de la política de la vida cotidiana, y al hablar de la vida cotidiana, entonces tendríamos que pensar todos estos procesos de socialización. En algunos lo llaman procesos de cultura política, de convivencia, de construcción de ciudadanías, etc. Así que la pedagogía crítica tiene tres importantes núcleos fundantes. El primero y el fundamental es la constitución de sujeto. Y por eso toda la pregunta de qué subjetividad, con qué subjetividades estamos trabajando, pero también cuál es mi propia subjetividad, cuáles son mis disposiciones, cuáles son mis elecciones, cuáles son mis decisiones, mis posicionamientos para actuar en un aquí y en un ahora. Constitución de sujetos. Otro núcleo, por supuesto, que comparte con otros tipos de pedagogía, tiene que ver con la construcción de saberes. Pero no solamente hablamos, y aquí recojo a Boaventura de Sousa con su gran categoría ecología de saberes.
¿sí? Porque siempre estamos inmersos en ecología de saberes. No solamente son saberes disciplinares, son saberes históricos, son también estos otros saberes que emergen de las cotidianidades, que emergen de los territorios, que emergen de la vida misma. Hablamos entonces de los saberes sensibles, de los saberes ancestrales, de los saberes contextuales, ¿sí? De modo que la pedagogía, hay quien trabaja la pedagogía, porque la pedagogía no es una mera ontología, los sujetos que trabajamos la pedagogía, pues nos ocupamos de estos saberes, en estas ecologías, en estos diálogos de saberes, en estos diálogos epistémicos y culturales, porque no, tampoco estoy con la idea que tenemos que ser polivalentes, que tengo multitud de saberes. No, yo tengo un saber, lo pongo en diálogo con otro y con otros, ¿sí? Y ahí voy afianzando eso. Y el otro asunto, núcleo fundante de la pedagogía, ya lo he nombrado, que tiene que ver con dinámicas y procesos de socialización política. ¿Cuál es la diferencia con las pedagogías conceptuales, las pedagogías del grupo de historia de las prácticas pedagógicas, las pedagogías del campo intelectual de la educación y la pedagogía, que las pedagogías alemanas, francesas, anglosajonas? Hay uno que nos hace diferente, amorosamente y radicalmente diferentes, es que nos ocupamos de la política. La política en clave arendiana. Sí, necesitamos ocuparnos de la política. Mientras a los otros nos dicen, no sean políticos de una manera despreciativa, no sean militantes, no sean activistas, ocúpense de lo que tienen que ocupar. Nosotros y nosotras, y afortunadamente existe en nosotros en este país y en América Latina, decimos, pues la pedagogía crítica es la construcción de la vida en colectivo. Es una política de construcción de vida en colectivo que se ocupa de lo común, que se ocupa de los problemas urgentes de esta época y que intenta siempre, en diálogo, en colectivo, intentar trabajarlos. No nos asumimos en que hay que resolverlos, trabajarlos, tramitarlos, transformarlos. Bueno, alguna de estas rutas, digo, necesitamos, y aquí Estela lo ha nombrado, y cada uno de ustedes en los círculos se han nombrado, necesitamos seguir empalabrando el mundo. Empalabrar el mundo con lo que nos duele, con lo que nos incomoda, con nuestras fragilidades, como también empalabrar este mundo desde nuestros proyectos, desde un horizonte de recomposiciones en comunidades de referencia y sostén por y desde la dignidad, los derechos humanos, la justicia, la responsabilidad y el cuidado. Afirmar el sentido de una educación emancipatoria, esto también es muy importante. Hemos dejado hipotecar muchas de nuestras categorías, ¿sí? Y parece que ya no es importante la emancipación, ¿sí? Y la emancipación, hay muchas maneras de definirla. Quisiera definirla desde la libertad, pero no es lo mismo la libertad entendida como un atributo del individuo que la libertad entendida como una condición de la dignidad colectiva. Subrayo ello. Tampoco es lo mismo entender la emancipación como un estado de autosuficiencia del sujeto, sino entender la emancipación como un proceso siempre en disputa respecto a las condiciones de dominación de cada tiempo. Así que educación emancipadora es aquella que tiene como condición poder implicarnos con las condiciones de esta época en estos procesos formativos. También necesitamos deconstruir todas las formas del desprecio. Desprecio que se ha instalado y sigue instalándose en nuestros procesos de formación y de socialización política. Desprecio que tiene que ver con la desposesión de derechos, con la exclusión política, con la vulneración a la dignidad, con la hostilidad e invisibilización social y cultural.
Por supuesto, a estas formas del desprecio le tenemos que anteponer las del reconocimiento. Otro de nuestros retos, regular los discursos productores de enemistad. Estamos en un país donde el desacuerdo se asume como enemistad. Hay mucha quebradura de relaciones, hay mucha fragmentación de la amistad, hay mucha ruptura de amor. Bauman lo diría con su amor líquido, su sociedad líquida. Por parte tiene que ver con que hemos entronizado mucho la enemistad. Por supuesto, esto tiene que ver con largos años, y sigue que no pasan estos años, de efectos de la violencia política. La enemistad tiene efectos de transmisión y esos efectos de transmisión tienen que ver con la existencia de prácticas segregativas, con estas dinámicas de eliminación del otro. Eliminamos al otro no solamente material, sino simbólicamente, con las expresiones de crueldad y de odio. Otro de los retos, diría Antonio Gramsci, ¿qué hacemos con la indiferencia? Porque somos un país, y aquí apelo a una metáfora de las 4A, somos un país amnésico, afásico, aséptico y anestesiado. Es parte del paisaje de nuestra cultura política. Y ahí la indiferencia, la anestesia, ¿sí? Porque con la indiferencia nos hacemos también encubridores y complacientes, ¿sí? Con los perpetradores de la violencia política y otro tipo de violencias. Ahí hay la declaración que hace Antonio Gramsci, esa proclama que hace Antonio Gramsci sobre la indiferencia. Por supuesto, trabajar en torno a una memoria del cuidado. ¿Qué significa ello? Donde lo injustificable en términos de la producción de las violencias y de las situaciones límites, lo inaceptable en términos de la erosión de principios éticos, lo irreparable, como lo escuchamos ayer, como efecto y afectaciones de estas violencias, y lo imprescriptible, toda esta existencia de crímenes de lesa humanidad en Colombia. Ven ustedes, y lo injustificable, lo imprescriptible, lo inaceptable, lo irreparable. Para que cada una de estas expresiones no tengan cabida en nuestros procesos formativos. Por ello, tenemos que desinstalar toda esta retórica del perdón y de la reconciliación. Nos ha hecho mucho daño esta moralización del perdón, esta religiosidad sobre la reconciliación. Bueno, termino entonces diciendo desde las pedagogías críticas cómo resignificar entonces los sentidos de una formación ética, política y sensible. Son retos que nos hermanan en un horizonte común, son retos que nos hermanan en la radicalidad de nuestras luchas, pero tenemos que aprender a construir luchas puente, porque la focalización de estas luchas también nos han fragmentado. Luchas puentes para poder encarar las injusticias y poder encarar las agendas que hoy necesitamos trabajar, construir, habitar y hacer posibles sus materializaciones.